Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video sobre actualizaciones en Notion. En esta ocasión, los chicos de Notion han traído lo que tanto habíamos esperado sobre las tareas recurrentes. Pero como vamos a ver en este video, quizás no es tan así como una tarea recurrente. De hecho, como puedes ver aquí, yo le he puesto entre paréntesis templates recurrentes en Notion. Y vamos a ver por qué esa diferencia. Bueno, aquí tengo una base de datos estándar que le he llamado mis tareas recurrentes. Tenemos una propiedad de nombre, ¿cierto? Inicial para las entradas que vamos a agregar en esta base de datos. La categoría, un checkbox para saber si está o no completada. Un estado para saber obviamente en qué proceso está esta tarea y una fecha obviamente en la que queramos hacer esta tarea. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que realmente Notion ha lanzado es una parte con los templates. Si ustedes van aquí en el New, en la flechita, les va a aparecer ahora una opción cuando entran a editar los distintos templates. Yo aquí tengo 3 templates ya, por ejemplo, de clases de distintas materias. Primero vamos a hacer un pequeño recordatorio en realidad de cómo se utilizan estos templates. Yo puedo, por ejemplo, hacer clic aquí, ¿cierto? En un template, en este caso, por ejemplo, nueva clase de matemáticas. Y aparece, ¿cierto? Para poder crear esa entrada. Vamos a poner aquí una clase 1, por ejemplo. Y obviamente este template tiene ciertas características. Por ejemplo, que la categoría va a decir matemáticas, ¿cierto? Que el checkbox no está completado y que el estado está en espera. Y ahí ustedes se dan cuenta que se ha creado entonces una nueva entrada para una clase de matemáticas con su checkbox sin completar y que tiene un estado de en espera. La otra opción es hacer clic en New para poder crear un nuevo registro, por ejemplo una clase de ciencias, y yo le podría decir a Notion que quiero que esto respete un template. Si ustedes se dan cuenta aquí nuevamente yo ya tenía un template de ciencias, pero aquí yo creé un registro directamente y podíamos agregar eso. Si yo entro a esta nueva entrada y hago clic aquí abajo, van a aparecer todos los templates que yo he definido, ¿cierto? En esta base de datos. Si hago clic ahí, obviamente respeta lo del icono de ciencias, ¿cierto? Y el resto de propiedades. Ahora, ¿cuál es la novedad? Bueno, cuando nosotros entramos en la parte de los templates, entonces si hacemos clic en los 3 puntos, vamos a poder editar este template y tenemos las opciones que siempre habíamos tenido antes. La más actual era, ¿cierto?, la configuración por defecto de este template dependiendo de las distintas vistas. Pero ahora aparece aquí el repeat, ¿cierto?, con ese icono de recurrencia. Cuando hacemos clic ahí nos da distintas opciones. Por ejemplo, si queremos que esto se repita de forma diaria, semanal, mensual o una vez, ¿cierto?, al año. O cuántas veces en el año o cada cuántos años. Vamos a poner la opción de diariamente, cada un día, por ejemplo, que parta, ¿cierto?, hoy. Entonces vamos a configurar aquí para que esto funcione, ¿cierto?, dentro de un minuto para ver si esto está ok. Vamos a salvar. Aparece en azulito. Vamos a verificar si esto está funcionando. Bien, ahí está. Si se dan cuenta, acaba de aparecer, ¿cierto? Nueva clase de anatomía, respetando ¿cierto?, la categoría y el estado. Entonces, si nos metemos aquí en la configuración, se van a dar cuenta que lo que les estamos diciendo a Notion es que cada un día, ¿cierto?, a las 12:22 de la madrugada, con obviamente el horario de acá, y de hecho eso también es interesante, que uno puede poner distintas zonas horarias si por ejemplo estamos trabajando o nuestro equipo de trabajo tiene distintas zonas horarias, y esto se va a repetir de forma diaria. También tenemos la opción, como les dije, en semanas, que es interesante porque podemos también poner qué días específicamente de la semana se van a repetir y los meses, obviamente cada cuántos meses. Ahora, ¿cuál es el problema? Y si se dan cuenta, en realidad esto es más bien la recurrencia, como les puse ahí, de un template. ¿Podría ser una tarea? Obviamente sí, podría ser una tarea. Pero el problema es que no tenemos cómo ponerle una fecha a esto. Si se dan cuenta, yo aquí hice una propiedad, un campo de fecha. Pero en la recurrencia no tengo la opción de decirle que, por ejemplo, incorpore automáticamente la fecha en que se está creando ¿cierto?, este registro específico. ¿Por qué? Porque si yo voy al calendario, ya que es la misma base de datos, yo estoy calendarizando aquí, por ejemplo, por fechas, pero estas entradas que tengo aquí creadas no tienen ninguna fecha. Si yo aquí, por ejemplo, en la clase 1 le pongo que es fecha 20 de forma manual, recién, por supuesto, va a aparecer acá abajo. Entonces, lamentablemente, hasta la fecha
es un buen comienzo, pero todavía no está funcionando como para poder hacer recurrencias de tareas específicamente con las fechas, ¿ok? Lo que yo quizás propongo y como un ejemplo es que cuando ustedes agreguen estas recurrencias, por ejemplo, cada vez que cierran su día, si no han visto ese video de cómo, ¿cierto?, planificar tu día en 15 minutos, te lo dejo por aquí. O quizás cuando analizas tu dashboard, ¿cierto?, tu bandeja de entrada, puedes dejar establecidas ciertas tareas que después yo podría arrastrar. Si eso sí se puede hacer, o sea, la voy a sacar de acá arriba y en realidad lo que estamos haciendo es indicarle una fecha y no desaparece porque es la misma base de datos y en realidad lo que ocurre es que ahí ya podemos trabajar con fechas. Entonces, esa es más o menos la actualización, ¿cierto? Muy rápidamente explicada, que como les digo, más que tareas recurrentes en realidad es el poder o el tener la capacidad de tener estos templates recurrentes. Un buen ejemplo es lo que les acabo de mostrar. Otra opción sería, por ejemplo, en mis finanzas del hogar, por ejemplo, tener configurada que las cuentas, ¿cierto?, aparezcan en determinadas fechas cada cierto tiempo y después yo agregarle manualmente la fecha en que, por ejemplo, hay que hacer ese pago. Entonces, esta es una de las grandes actualizaciones que ha hecho Notion esta semana, junto con otras más que se vienen obviamente en otros videos. Pero creo que es un gran comienzo y por supuesto esto va a seguir evolucionando con la incorporación de, como les mostré aquí, la fecha de la recurrencia. Así que como siempre te invito a suscribirte a mi canal si no lo estás, dejar tus comentarios, tu manito arriba y compartir este video porque esto me ayuda un montón para seguir creciendo. Así que nos vemos en un siguiente video.